Hola, buenos días, tardes o noches, ya sea la hora en la que nos estén visualizando. Bienvenidos a su video podcast Camino al Saber. Es un gusto estar con ustedes y hablarles acerca de temas interesantes e importantes. Les ayudaremos a ampliar sus conocimientos respecto al tema, la naturaleza del derecho, o a retroalimentar algún subtema del cual algunos de ustedes pueden tener noción. Abarcaremos distintos subtemas en cada momento de este capítulo. A continuación, tenemos varios invitados que me da mucho gusto que estén con nosotros, apoyando con el capítulo, comenzando con Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te encuentras? Me alegro de que puedas estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me llamo Luis Mario. Espero que disfruten de verdad este programa. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo cierta información con todos ustedes, para todos los interesados del conocimiento. Hoy abordaremos el tema naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho son las características que permiten determinar la regla o norma aplicable a una entidad. Dicho esto, te dejo la palabra. Gracias, Mario. Bueno, ya sabemos más o menos qué es la naturaleza del derecho. Ahora también tenemos a nuestro otro invitado, Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra estar aquí. Qué bueno que pueda hacerlo. Es un placer compartir estos conocimientos con ustedes. Hoy conoceremos acerca de leyes, derecho, entre otros conceptos que enlogan este tema. Quédense con nosotros y no se vayan. Y recuerden que esto es Camino al Saber. Perfecto. Bienvenidos sean todos los invitados, así como los que hacemos valer y ver este tema y programa. ¿Saben? Me hubiera gustado conocer sobre este tema algunos años antes. Es muy interesante. Sigamos. Démosle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Jessie. ¿Cómo estás, Jessie? ¿Qué tal te va? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal, público general? Yo soy Jessica. Me da gusto poder acompañarlos. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Espero que podamos proporcionarles información útil y eficaz para ayudarles a entender más de este tema. Me agrada la idea de que en algún momento nuestra información recopilada pueda servirles. Muchas gracias. Gracias a todos los invitados presentes y al público en general. Gracias nuevamente, Mario, Jesús y Jessie, por estar con nosotros. Yo soy Jonathan, su servidor. Vayan por sus palomitas, tacos o lo que más les guste, su bebida favorita, que en breve empezamos. Esto es La naturaleza del derecho en Camino al Saber. Nuevamente, sean todos bienvenidos. En unos breves momentos abordaremos los siguientes subtemas: normas de conducta y leyes naturales, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales, normas jurídicas, definición, elementos y características, unilateralidad y bilateralidad, interioridad y exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad, autonomía y heteronomía, concepto de derecho, fuentes históricas, fuentes reales, fuentes formales, la ley, concepto, proceso de creación de la ley, la vigencia, sistemas de iniciación de la vigencia, formas de extinción de la vigencia de la ley, la ignorancia de la ley, retroactividad de la ley, clasificación del derecho, importancia del derecho en sociedad. Bueno, dejando en claro los subtemas que tocaremos, comencemos. Normas de conducta y leyes naturales. La ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos y la norma de conducta es una regla de comportamiento que impone deberes o confiere derechos. Estas permiten la existencia del bien común y es gracias a esto que, a diferencia de los demás seres, somos naturaleza abierta. Esto quiere decir que vivimos haciéndonos y perfeccionándonos. Pertenecen a la ley natural todas las tendencias que buscan el desarrollo del ser individual y colectivo. Por el contrario, cuando una norma de conducta dice no debes hacer el mal, el sujeto al que se le dirige la norma sigue en libertad de observar el comportamiento que desee. Puede hacer el bien observando la norma, esto es, no haciendo el mal, o puede desobedecer lo que la norma dice, es decir, hacer el mal. Tiene la posibilidad real de actuar de uno u otro modo. El ser humano se desenvuelve en dos ámbitos, el natural y el social. En ese proceso el ser humano percibe muchas leyes naturales como por ejemplo el sol, la luna, las situaciones del tiempo, y estas no dependen del ser humano. Por otro lado, el ser humano crece en una comunidad de personas con diferentes intereses y cumplen con la cooperación de sus integrantes un fin general de utilidad común, y así es como hace que los humanos se interrelacionen unos con otros en un ambiente de armonía, respeto y valores. Las normas morales, las normas religiosas y los convencionalismos sociales. Las normas morales tienen como fin orientar al ser humano hacia el bien, evitando el mal. Las encontramos en los tratados de moral. Son reglas de conducta que, aprobadas por el individuo en su conciencia, tienden a la realización de valores para el desarrollo trascendente del hombre.
Las normas morales son las que establecen el comportamiento de las personas por medio de ajustarse a lo que se ha convenido, la sociedad en su conjunto cree por positivo. Las normas religiosas se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad y tratan de regular la conducta del ser humano con sus dioses. Para consigo mismo y para sus semejantes, las encontramos en los libros sagrados de la religión correspondiente, como son la Biblia, el Corán, el Talmud, entre otros. Por tanto, estas normas en sentido amplio se refieren a la religión en sentido estricto. Son las que rigen la organización y funcionamiento de cualquier asociación religiosa. Las normas religiosas son las más diferentes a las demás, pues la finalidad es posibilitar la santidad del hombre. Pensar en sí, su cumplimiento es voluntario o coercitivo, implica pensar en la libertad de elección que ya tienen las personas con respecto a la religión, ya que dentro de ellas las normas se presentan como de cumplimiento obligatorio. Las normas sociales, también llamadas normas de trato social o convencionalismos, tienen por objeto hacer más llevadera la convivencia social. Se refieren a la urbanidad, el decoro, la cortesía, el vestido, etc. A veces se encuentran modificadas en el manual de urbanidad, códigos de honor, reglas de etiqueta, etc. Estas normas imponen una determinada conducta tendiente a hacer más agradable la convivencia fundada en principios de una educación decoro, protocolo o cortesía. Las normas sociales suelen desprenderse de las normas morales, puesto que representan lo que en el día al día de la convivencia en sociedad deben hacer las personas para vivir mejor. Es la moralidad de las personas, el sentido por el buen gusto y el respeto a los demás, el que acaba por garantizar su cumplimiento. Pero bueno, ya entendido esto, hablemos un poco de estas mismas, ya que debemos recordar que cuando nuestros padres se envejezcan debemos cuidar de ellos. Esto quiere decir que la sociedad lo clasifica en algo bueno o en algo malo, de cierta forma lo juzgan. De no acatarlas, la comunidad te tendrá en un mal concepto. Por otro lado, las normas religiosas y la religión que sigas es decisión de cada quien, y sus reglas varían de la religión. Un ejemplo sería que para los católicos, la prohibición de comer carne en vigilia. Para los evangélicos, empedarse y así alcanzar estados de conciencia. Para los testigos de Jehová, realizar celebraciones de cumpleaños o participar en actos cívicos. Pero bueno, las normas sociales son las normas de trato social, las cuales se pueden decir se conforman con los saludos, la cortesía, y estas se diferencian de las morales, ya que juzgan la bondad de una persona. Por ejemplo, decir gracias, saludar, masticar con la boca abierta y no decir groserías. Las normas jurídicas tienen como objeto la regulación de la conducta con los demás, a fin de organizar la vida social, previniendo los conflictos y dando las bases para su solución, mediante diferentes decretos, leyes, códigos, reglamentos, jurisprudencias, acuerdos, etc. Estas normas son reglas de convivencia que rigen la conducta de los individuos entre sí, con el fin de lograr un ordenamiento justo, tendiente al bien común y al desarrollo integral de la sociedad. Una norma jurídica es una prescripción dirigida al orden del conocimiento humano, prescrita por una autoridad de cuyo incumplimiento puede llegar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. También cabe mencionar que el monto de la sanción depende de la falta que haya realizado la persona. Bueno, ahora sobre el concepto norma podemos decir que gramáticamente implica una regla que debe ser observada, además en el sentido figurado que nos ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Una norma es regla que se debe seguir o que se debe ajustar a las operaciones. La norma simplemente es una captación lógica de la realidad social, un juicio que capta lógicamente los repartos proyectados. También agregar que es una construcción racional y es creada por el hombre. Los elementos de las normas son los siguientes: el sujeto, el objeto, la relación, la consecuencia y la finalidad. El sujeto es la persona afectada por derechos y obligaciones. En pocas palabras, el sujeto es la víctima. El objeto, que es contenido normativo que debe cumplir el sujeto, es la norma que está escrita en un conjunto de normas que se deben acatar. La relación es la conexión entre dos sujetos o más. En este aspecto puede ser un comprador, vendedor, un matrimonio, etc., siempre y cuando se haya infringido una falta a alguna norma o ley. La consecuencia es la relación entre los sujetos cuando se infringe una norma. Aquí se aplica la norma jurídica, ya que se busca cuál fue la falta y conforme a eso se genera su sanción.
La finalidad es el objetivo de la norma, es hacer que se cumplan las normas. Las características de las normas morales es que son autónomas, incoercibles, bilaterales y externas. Las características de las normas religiosas es que son heterónomas, incoercibles, unilaterales e internas. Las normas sociales son heterónomas, incoercibles, unilaterales y externas. Por otro lado, las normas jurídicas son heterónomas, coercibles, bilaterales y externas. Así como en el derecho existen diversas características que hacen a cada sistema jurídico diferente de los demás, lo mismo sucede con las normas jurídicas. Sin embargo, las diferentes normas jurídicas tienen en común una cosa: sus principales características son exigibles. De hecho, se diferencian entre otras clases de reglas gracias a ellas y se dividen en tres: heterónomas, bilateral, exigibilidad. Las heterónomas son impuestas por alguien distinto del individuo y estas deben obedecerse. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. De la bilateral existen dos partes, una que debe cumplir con las normas y la otra responsable de exigir que se cumplan. Por ejemplo, el homicidio. El autor del homicidio es una parte y el Estado la otra parte, la cual exige la responsabilidad por matar. En cuanto a la exigibilidad, se pueden hacer cumplir mediante sanciones, por ejemplo, una sanción por conducir en exceso de velocidad. Unilateralidad y bilateralidad. La unilateralidad de las normas se refiere a que existe un deber, pero no una obligación a cumplirlo. Por ejemplo, en lo personal, mi familia es católica, tanto mis padres como mis hermanas. Y para muchos, el hecho de ser católicos ya los hace pensar que son o somos personas que debemos asistir a la iglesia y estar al tanto de todas las celebraciones o eventos que conlleven las personas católicas. Eso llega a ser solo un deber para muchos. Sin embargo, no hay nada ni nadie que nos obligue a hacer todo eso que piensan que debemos cumplir. Eso es la unilateralidad. Cuando se dice que una norma se caracteriza por la bilateralidad, es porque ésta tiene dos lados. Frente a un derecho, una obligación. Podemos decir que el SAT es un ente pasivo de la norma bilateralidad, porque como todos podemos saber, el SAT está para que paguen y o declaren impuestos. De lo contrario, esta puede obligarte a hacer lo que debes de una manera un poco cordial, como metiéndote al bote y o hasta cargándote multas que hoy en día sabemos que no están nada baratas, y todo porque en ese caso lo que estarías haciendo es evadir impuestos. Interioridad y exterioridad. La interioridad implica que el cumplimiento de la norma, para que sea efectivo, debe ser efectuado con pleno convencimiento del sujeto. Supongamos, de repente, de la nada, me llega ese pensamiento, ese deseo de querer lastimar, robar o matar a alguien. Ojo, solamente tengo ese pensamiento o deseo, mas no estoy ejerciendo la acción. Entonces, pues por ser solo eso, no me pueden hacer nada. A excepción de mis padres, que en esos momentos me pueden dar un par de bofetadas o zapes para que deje de pensar tonterías. En pocas palabras, todos somos libres de pensar lo que queramos, pero no de hacer lo que queramos, hasta un cierto límite, porque claro está que tú puedes suicidarte si gustas, nadie te lo impide. O algo más cool, puedes practicar el deporte que quieras y nadie puede impedírtelo. En la exterioridad, lo que interesa es el cumplimiento del mandato independientemente de la conciencia del individuo. Caso contrario al anterior, si en todo caso yo no solamente pensara en robar, lastimar o matar a alguien, sino que aparte de pensarlo, voy y lo hago, ahí ya estamos hablando de exterioridad, porque ya estoy ejerciendo la acción. Ya no solo daño a mi mente haciéndola pensar babosadas, sino que ya daño a terceros. Coercibilidad e incoercibilidad. La coercibilidad quiere decir que la regla debe ser cumplida
aunque tenga que ser utilizada la fuerza. Tomemos en cuenta nuevamente el ejemplo del SAT. Si ellos se dan cuenta de que estás evadiendo tus deberes, en este caso los impuestos, ellos tienen la facultad de obligarte a que dejes de hacerlo y hacer que pagues todo lo que debes, mediante el uso del forcejeo o la violencia, digámoslo así. Pero no solamente pueden hacerlo de esa manera, ya que también pueden meterte al bote, cargarte multas, embargarte tus cosas, etc. Maneras hay muchas para obligarte a cumplir con tus deberes. La incoercibilidad es una característica de aquellas normas que no pueden hacerse cumplir por medio de la fuerza. En la iglesia, para todos aquellos que son católicos o son de algún grupo que los haga querer asistir a misa, ¿a poco hay alguna autoridad que los obliga a asistir a ese lugar? Claro que no. Ya es decisión de cada uno si queremos o no ir a misa a escuchar cómo las señoras ahí mismo hablan mal de las otras personas cuando supuestamente ellos son quienes saben más de respeto y convivir sanamente. Pero, ok. Autonomía y heteronomía. Autonomía moral significa que las normas morales proceden de uno mismo. Autonomía podemos entenderlo como que uno mismo se pone sus propias reglas y o condiciones, puesto que uno como persona puede consumir sustancias nocivas para la salud, aceptando que tal vez el hecho de hacerlo es bueno para uno, aunque sabemos claramente que no es así. Heteronomía moral significa que las normas morales proceden de otro. En la heteronomía, la persona simplemente no se pone sus reglas, sino que se las pone a alguien más, como, por ejemplo, que el profe no me deja sacar el celular para responderle al dealer, porque si me ve con el celular afuera, me baja puntos. Concepto de derecho. Como conjunto de normas, es decir, el derecho objetivo. Esto es, como conjunto de normas jurídicas obligatorias en un determinado territorio. Derecho tiene varios significados, como que es lo contrario a chueco o torcido, o que es contrario a izquierdo, o que puede ser una señal como cuando el taxista nos lleva a casa de la otra y no se sabe bien la dirección. Entonces nos pregunta, ¿hacia dónde? Y contestamos, derecho. Pero la que nos importa es la de derecho jurídico, que esta es un listado de reglas o normas que hacen o ponen los corruptos para poder regular el comportamiento de las personas o sociedades. Estas, dependiendo del lugar o país, van cambiando un poco o muy mucho. En otras palabras, son las reglas del juego. Este juego llamado vida. Vida en México, si así lo podemos llamar. O mandamientos de la Biblia, que una de esas reglas es que no debemos matar porque nos podemos ir al infierno. Algo así. En este caso, es que no debes evadir impuestos porque si no, te puedes ir a la cárcel. ¡Qué miedo! Fuentes históricas. Son todos los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Es todo aquel antecedente que haya dejado como una prueba de que existió cierta ley en cierto momento o lugar, porque no solo son documentos, sino que también puede ser un evento histórico que se recuerde de que realmente hubo esa ley. Como en el fútbol, todos sabemos que se juega con los pies y que la mano es una falta. Entonces, en un cierto futuro, pueden agarrar
esas reglas para poder crear otras a partir de esas. Y si por cierto acontecimiento se llegara a perder las reglas, bueno, pues todos sabemos que la mano en el fútbol siempre estuvo penalizada dentro de los partidos y que siempre hubo una incógnita de qué onda con el gol que metió Maradona en el 86. Fuentes reales son los factores o elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Entendemos que fuente quiere decir nacimiento del agua, base u origen. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es que existieron las normas jurídicas? ¿Debido a qué? ¿Con qué finalidad se promulgaron ante la sociedad después de ser aprobadas? Un ejemplo de algunas de las situaciones que hizo que aparecieran las normas jurídicas habría sido porque las personas tenían indiferencias que denotaban a conflictos y para tener en tranquilidad aquellas situaciones, un grupo de personas por las cuales estaba el cuidado del pueblo crearon a base de fundamentos algunas normas que hoy en día conocemos para que las personas se sintieran más seguras y que tengan conciencia de sus actos, aunque éstas no sean malas. Fuentes formales son aquellos procedimientos o medios que sirven para concretar la norma jurídica y señalar su fuerza obligatoria. El Estado, dadas situaciones difíciles, crea una legislación. Esta junta compone un conjunto de reglas y normas que de igual manera tienen que pasar por ciertos procesos, además de que buscan algo que es ajustar el comportamiento de las personas. La legislación, en términos sencillos, la ley se define como la norma jurídica emanada del poder público, medio empleado para establecer los principios del derecho positivo y hacer más accesible su conocimiento a todos los miembros de la sociedad. Algunas de las normas que tenemos en nuestro país no son como la de los demás países, y un ejemplo de esto es cuando se comete alguna infracción. En otros países, después de la fecha en que se cometió algún delito, se comienza a contar el tiempo a partir de que fue puesta alguna demanda, y a pesar de que esa persona no esté en prisión, su tiempo va corriendo. Pasado el tiempo de supuestamente cumplir con los años, la sanción es perdonada aunque la persona no apareciese en algún momento. La costumbre. Esta fuente del derecho se forma de dos elementos, uno material consistente en la repetición de un proceder o comportamiento y otro subjetivo que se hace consistir en la convicción de obligatoriedad que se encuentra en la ciudadanía respecto de determinado proceder o comportamiento. Un ejemplo de la costumbre es cuando estamos sujetos a algo, es decir, que obedecemos y mantenemos lo que sabemos, además de que ha sido inculcado por las personas en nuestro entorno de pequeños. Asimismo, adoptamos buenos hábitos de otros y una mejor manera de que un mal hábito se quiera cambiar es bueno que las personas estén rodeadas de personas sanas. Cabe mencionar que no somos perfectos. Esto es un bien para todos, ya que aquí se ven valores reflejados en nuestro comportamiento. Un caso de este es cuando los pequeños están en la escuela primaria y ven algún tipo de mala conducta por niños más grandes, pero ellos no se dejan conducir debido a que a ellos desde su hogar les inculcaron buenos valores y con el pasar de los años ellos los conservan. La jurisprudencia se entiende por jurisprudencia la interpretación reiterada y uniforme sobre un punto de derecho que hace la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito que reiterada y no interrumpidas en 5 ejecutorías que pronuncian dentro del proceso constitucional de amparo se eleva tesis jurisprudencial, que es una regla obligatoria para los tribunales. Jurisprudencia en normas jurídicas, estas son basadas en situaciones del pasado. Para que una norma se pueda crear, se tiene que investigar desde el origen de otras normas antiguas y cómo fueron estas creadas. Quienes interpretan esas normas y las comprenden son los jueces. Ejemplos de estas son normas que han cambiado. Concepto de la ley. Norma de conducta social directamente emanada del Poder Legislativo con la aprobación y sanción del Poder Ejecutivo mediante la promulgación respectiva. Las leyes son impuestas por la autoridad, o sea, legisladores. Estas permiten que las personas puedan estar en mejores condiciones en el aspecto de seguridad. También, estas se crean con la finalidad de tener un mejor trato entre los ciudadanos. Son utilizados para defender o castigar. Asimismo, son impuestas para todos y todas sin excepciones, y estas ordenan, permiten o incluso prohíben. En cada estado hay leyes para poder llegar a un acuerdo en caso de algún acto ilícito. Proceso de creación de la ley. El proceso legislativo comprende de: número 1. Iniciativa de la ley, en la que interviene el Ejecutivo, cualquier miembro de las cámaras federales de las legislaturas locales. Para iniciar con la creación de una ley es necesario que haya personas especializadas. Se compone por el presidente, diputados,
senadores y legisladores a fin de que estas propuestas sean llegadas a las cámaras del Congreso de la Unión, integrada por diputados y senadores, para poder ser analizadas y discutidas. Número 2. Discusión, en cuyo momento intervienen ambas cámaras y el Ejecutivo a través del derecho de veto para rechazar un proyecto y hacer observaciones. Esta intervención y derecho no son absolutos. En este caso, es aquí donde se pone la propuesta en el Pleno de la Cámara de Diputados, senadores y entre los legisladores, para que entre todos puedan llegar a una conclusión clara. Es aquí también donde se pone a votación si están a favor o en contra. Se puede modificar el documento que es la propuesta, por eso lleva a cabo un orden. Número 3. Aprobación, que también implica la intervención de ambas cámaras y, en forma relativa, la del Ejecutivo. En el texto anterior vimos que se abrió un procedimiento con la votación. Todos discuten para poder llegar a una de las finalidades, que es la aprobación o el rechazo de dicho régimen, y asimismo este pueda ser promulgado. Número 4. Promulgación, que supone la injerencia del Ejecutivo. En este proceso se brindan los resultados al público en caso de que esa ley fue aprobada. Si es así, está firmada por el Presidente de la República. Número 5. Publicación, que también es un acto que lleva a cabo el propio Ejecutivo, desde el punto de vista de que ordena que se efectúe cumplidos los trámites anteriores. Pasado el proceso de la creación de una ley, esta se publica en el Diario Oficial de la Federación o en algún otro periódico para que las demás personas puedan saber lo que sucede dentro de esa ley. La vigencia. Una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece. En caso de no haberse establecido, lo hará a partir del 8º día de la fecha de publicación en el Boletín Oficial. La vigencia de los fundamentos de derecho es esencial para el funcionamiento de cualquier sistema legal. Estos principios proporcionan la base para la toma de decisiones judiciales y la creación de leyes. A lo largo del tiempo, los fundamentos de derecho han evolucionado, adaptándose a cambios sociales y culturales. Sin embargo, conceptos como la equidad, la justicia y la igualdad siguen siendo fundamentales. Los sistemas legales modernos se basan en fuentes de derecho como la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Además, los derechos humanos y la protección de las libertades individuales son preocupantes centrales. La interpretación y la aplicación de los fundamentos de derecho a menudo generan debates y desafíos, lo que subraya la importancia de un sistema legal sólido y en constante evolución. Sí, sistemas de iniciación de la vigencia. Existen dos sistemas para que la ley inicie su vigencia, el sucesivo y el sincrónico. El sucesivo ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el diario oficial, 3 días después de su promulgación. Sincrónico, en todas partes, el día preciso que la propia ley fije, siempre y cuando su publicación haya sido anterior. Sistema de iniciación de la vigencia de una ley es un componente esencial del ordenamiento jurídico que determina cuando una norma legal específica comenzará a aplicarse en un territorio determinado. Los fundamentos de derecho que rigen este proceso están enraizados en una Constitución nacional que establece los procedimientos para la promulgación y publicación de leyes. Además, los tratados internacionales ratificados por el país también pueden influir en esta cuestión. La normativa local complementaria, como los reglamentos y decretos, a menudo detalla los plazos y condiciones específicas para la entrada en vigor de las leyes. Claro que sí, formas de extinción de la vigencia de la ley. En la acción y efectos de extinguir o extinguirse las leyes, desaparición en el tiempo o en el espacio de las leyes a causa de un cambio de condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que desaparezcan gradualmente una ley, caducarán una obligación, plazo de la ley. La extinción de la vigencia de la ley y por extensión de los fundamentos de derecho es un proceso complejo que puede tener múltiples causas. Entre las principales se encuentran la derogación legislativa, cambios en la jurisprudencia, la evolución social y cultura. Un estudio importante que aborda este tema es
teoría de la extinción de la vigencia de la ley, donde se analizará cómo las leyes pueden quedar obsoletas o inaplicables debido a factores externos o la falta de coherencia con los valores y principios cambiantes de la sociedad. Este proceso es esencial para mantener la relevancia y la eficacia de un sistema legal en una constante transformación. Claro que sí, la ignorancia de la ley. Es el desconocimiento de la ley que no exime de su cumplimiento, ya que se supone su conocimiento por todos los ciudadanos. Además, la ignorancia de la ley puede tener graves consecuencias, tales como multas o sanciones, que podrían haberse evitado si se hubiera tenido un entendimiento básico de las normativas vigentes. En este sentido, el sistema legal promueve la responsabilidad y la obligación de los ciudadanos de educarse sobre las leyes que los afectan. Claro que sí, retroactividad de la ley. Propiedad de algunas normas jurídicas de surtir efectos sobre hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación, que actúa u opera sobre un tiempo ya pasado. En resumen, la retroactividad de la ley en el contexto de fundamentos de derechos se rige por principios de justicia y seguridad jurídica, limitando su aplicación retroactiva con la mayoría de los casos, a menos que beneficie al ciudadano y no afecte sus derechos adquiridos. Claro que sí, clasificación del derecho. Se divide en dos partes, que es derecho público y derecho privado. El derecho público es el conjunto de normas que tiene por objetivo la constitución del Estado, sus relaciones con otros estados soberanos y la regulación de las relaciones de los poderes públicos con los súbditos. Derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan y rigen las relaciones e intereses privados de las personas. Clasificación de los fundamentos de derecho es un tema central en la teoría jurídica y se ha abordado en profundidad en obras como la clasificación de las normas jurídicas. En términos generales, los fundamentos de derecho se pueden clasificar en dos categorías principales: derecho positivo y el derecho natural. El primero se refiere a las leyes y normas establecidas por la autoridad legal, como legislaciones y reglamentos, mientras que el derecho natural se basa en los principios universales y éticos que consideran lo inherentes a la naturaleza humana. Claro que sí. Por último, la importancia del derecho en la sociedad. Es aquella rama del derecho social formada por el conjunto de instituciones y normas jurídicas protectoras de las clases sociales, que tiene por objeto asegurar la convivencia de los diversos sectores demográficos de una sociedad dentro de principios de justicia y equidad. Claro que sí, la importancia del derecho en la sociedad es innegable y ha sido ampliamente analizada en la literatura jurídica. Se destaca que el derecho es el pilar fundamental que lo regula y estructura la convivencia de las personas en una sociedad. Proporciona un marco de referencia para resolver los conflictos, proteger derechos y establecer un sistema de justicia. Además, el derecho promueve la estabilidad y la previsibilidad al definir normas y estándares que guían el comportamiento humano y las relaciones comerciales. Esto sería todo. Gracias, espero que les haya gustado. Sin más que decir, hasta luego. En conclusión y como opinión, las normas son producto de acuerdos o costumbres que regulan el trato social para una convivencia en el marco del respeto. Son reglas de comportamiento para los aspectos más comunes de la vida social. Estas mismas cambian según el lugar o contexto como fueron dados los sucesos. Estas normas sirven para mantener la paz y la armonía en una sociedad. Las normas son creadas por la sociedad y existe una autoridad exterior al propio sujeto que lo obliga a acatarlas. Este hace que cumplan voluntariamente, aunque muy en el fondo provienen de una moral colectiva y están relacionadas con los valores. El principal propósito de las normas es ordenar el comportamiento de las personas en tanto a los miembros de una sociedad en general, o también las leyes tienen decretos y reglamentos que tienen fuerza ante la ley, que tienen el poder de forzar a las personas a comportarse de tal o cual manera, utilizando como último recurso la fuerza pública.
De ser necesario, se aplicaría una sanción, la cual puede ser con una multa monetaria o una estadía en la prisión. Sin embargo, en algunos países todavía se condena con pena de muerte. Las normas son heterónomas, ya que no son creadas por nosotros mismos ni participamos en su creación. Estas nos son impuestas por un ente ajeno a nosotros. También son universales, ya que rigen para todas las personas que forman parte del Estado. Dado esto, son leyes obligatorias. No son libres de decidir qué leyes respetar y qué leyes no respetar. Se deben cumplir todas en la mayoría de los estados, están escritas y estipuladas por códigos, y su sanción también está regulada por otras normas jurídicas. De esta forma se garantiza la igualdad de trato ante las personas en la ley. Algunos ejemplos de normas jurídicas son el deber de pagar los impuestos, la prohibición de robar, la prohibición de vender alcohol a menores de edad, no tirar basura a la vía pública, las jornadas laborales no superiores a 8 horas, entre otras. Y así es como las normas deben ser respetadas para mantener un ambiente en armonía y de justicia. La naturaleza del derecho es un tema complejo y debatido que ha ocupado la atención de filósofos, juristas y pensadores a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos se han propuesto diversas teorías y enfoques para comprender qué es el derecho y cuál es su fundamento. Una de tantas teorías sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por autoridades legítimas y que deben ser obedecidas por la sociedad. O sea, que el derecho es una creación humana que es fundamental en la autoridad del Estado. Otra argumenta que el derecho tiene una base moral objetiva y que las leyes humanas deben estar en consonancia con principios morales universales. O sea, sostiene que el derecho no es simplemente lo que establece el Estado, sino que existe un estándar ético superior al que el derecho debe aspirar. Otra más argumenta que el derecho es una expresión de poder y que las decisiones judiciales y legislativas se ven influenciadas por consideraciones políticas y sociales. Aquí, el derecho no es simplemente un conjunto de normas objetivas, sino que está sujeto a interpretación y aplicación por parte de actores con intereses y agendas particulares. En resumen, la naturaleza del derecho es un tema complejo y multifacético. Si bien las teorías positivistas, naturales y realistas proporcionan enfoques diferentes para comprender el derecho, ninguna de ellas ofrece una respuesta definitiva. La naturaleza del derecho puede variar según la cultura, la época y la perspectiva individual. Sin embargo, es importante reconocer que el derecho desempeña un papel fundamental en la organización de la sociedad, la resolución de conflictos y la protección de los derechos individuales, independientemente de la teoría que se adopte. La reflexión continua sobre la naturaleza del derecho sigue siendo esencial para mantener un sistema legal justo y equitativo en constante evolución. En conclusión, yo lo definí como ramas de derecho fundamentales para una vida de aprendizaje, que se basa desde lo más práctico hasta lo más relevante de estos temas. Como podemos ver, esto nos lleva a una gran productividad de nuestros conocimientos como fundamentos, para un mejor desarrollo en nuestras vidas cotidianas, ya que es fundamental sobre los conocimientos, tales como la conducta, que solo es un factor normalmente específico en el tema de habla y físicamente, así por igual, normas de religiones que los obliga a obligar la norma estrictamente, como dice la religión, como las normas jurídicas, percepción dirigida al orden del conocimiento humano prescrita por una autoridad de cuyo incumplimiento puede llegar a una sanción. Al igual como cada persona sufrimos de derechos y obligaciones, así como ciertas características que nos ayudan a lograr un mayor desempeño en el ámbito del derecho, como la unilateralidad de las normas que refiere a que existe un deber pero no una obligación a cumplirlo. Por ejemplo, no porque tu papá sea doctor vas a hacerlo tú también, al igual que la bilateralidad, tanto que tiene fuente de derecho y obligación. Cuando te ponen a lavar trastes, derecho de hacerlo y obligación de tus papás, así como la interioridad,
y la exterioridad. Cuenta mi parecer de lo que diga otras personas, a lo tanto como tú hablas. Ese es mi conocimiento básico, como la coercibilidad es cuando tienes a hacer algo a fuerza. Incoercibilidad es cuando son aquellas normas que no puedes hacer por medio de fuerza, como por ejemplo ver novelas o ir a misa. Nadie nos obliga. Por consiguiente, como fuentes históricas que gracias a algunas personas pueden generar más leyes vigentes y con mayor formalidad, al igual el derecho nos sirve y nos ampara ante una ley que nos puede estar dando problemas. La vigencia a partir del momento en que ella lo establece y en caso de no haberse establecido, al igual que algunas extinciones de las leyes que son inherentes o sin valor. Muchos de nosotros ignoramos la ley porque no tenemos conocimiento de ella y porque nos ayudará una retroactividad de una ley. Para mantenernos firmes, al igual tenemos derecho público y privado. Los públicos es que se pueden dar a conocer mientras los privados no. Y por último, tenemos el derecho en una sociedad que eso nos sirve para tener mayor convivencia en la sociedad, pero esto solo es un simple conocimiento sin más que decir. Hasta la próxima. Se van suscitando hechos que requieren la aplicación de la ley. Anteriormente las personas tenían mayor inseguridad, pero la mayoría de las veces ha habido jefes y gobernantes en cualquier lugar encargados de salvaguardar al pueblo. Aunque en ocasiones no se pueda probar la inocencia del justo por falta de pruebas, a pesar de las experiencias que ha tenido, no se da por vencido, se prepara y dado el tiempo, sale libre debido a que no se le encontró culpable y sigue adelante. Todo esto ha sido posible gracias a la creación de leyes, las cuales a lo largo de la historia han podido defender al individuo con las normas y reglamentos ya establecidos, permitiendo un juicio justo. Las leyes fueron creadas con el propósito de que se tuviera una mejor igualdad en la sociedad y se pudiera defender a los ciudadanos. Las leyes también se modifican o se aplican en la región donde estés ubicado, basado en las normas de convivencia de cada comunidad, estado o país. Podemos aprender los procesos. Estos nos ayudan a mantenernos informados con el fin de poder tomar mejores decisiones que se pueden presentar en diferentes situaciones. Y si no sabemos de las cosas que se pueden hacer o de las consecuencias que los actos pueden ocasionar, no sabremos cómo aplicar la ley de forma adecuada. Simplemente el llevar la tranquilidad del país sería más beneficioso para todos. Conociendo estas leyes, podemos concluir que si alguna vez estamos en una situación difícil, hay que recurrir a la autoridad para así poder llevar a cabo un buen juicio. Cabe recalcar que todo esto es posible debido a que existen personas y organismos encargados de verificar e implementar mejoras en las normas para la aplicación de las leyes, y a su vez estas pueden ser aplicadas de una forma actualizada siguiendo el proceso de la ley. Al mismo tiempo que la sociedad avanza, las leyes se van modificando, puesto que los jueces van tomando la ideología y opiniones de la sociedad y analizan la conducta de las personas. Espero que esto les haya ayudado a implementar mejor los conocimientos. Hasta la próxima.